Muy bien, muy bien. Ignacio, ya podemos iniciar. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro organizado por la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Es realmente un honor y un privilegio tener aquí a grandes académicos, grandes eh, intelectuales, pero por sobre todo grandes personas que han contribuido en la educación de nuestro país, ya sea a nivel religioso o laical. Vamos a seguir entonces con nuestro lema, nuestra consigna que tiene por título Tomás de Aquino, apóstol de la verdad, a 700 años de su canonización. Y antes de dar inicio a nuestras conferencias, les invito a ponernos en actitud de oración. Vamos a rezar todos juntos la oración que rezaba Santo Tomás antes de estudiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú, pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a entonces dar inicio a nuestras conferencias, y vamos a partir con la conferencia de uno de los grandes maestros y gran conocedor del pensamiento de Tomás Aquino, como lo es el profesor doctor Mario Ramos Reyes. Voy a leer brevemente quién es el doctor Mario Ramos Reyes para que aquellos que lo van a escuchar por primera vez sepan con quién vamos a tener el privilegio de tener esta disertación. El profesor Mario Ramos Reyes es doctor en filosofía por la Universidad de Kansas, especializado en filosofía política y ética, con énfasis en América Latina. Es asimismo licenciado en filosofía y abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha realizado además posgrado en filosofía del derecho y derecho educativo en las ciudades de Madrid y Pamplona, en España. Cuenta además con 2 maestrías. La primera es en filosofía moral en la Universidad de Estados Unidos, y la segunda en teología moral en la Universidad Ave María de Florida, también Estados Unidos. Actualmente es columnista del diario La Nación desde el año 2015. En el 2002 estuvo en el cuerpo consular de la ciudad de Kansas City. Le confirió el título de cónsul general emérito por sus distinguidas contribuciones al acercamiento de ambos estados. El profesor Mario Ramos también es escritor. Hay varias obras publicadas, obras notables como Ética y Filosofía en el 2005, En búsqueda de la República,
ensayo de un trasterrado y filosofía para tiempos misteriosos. Así que el doctor Mario el día de hoy nos va a hablar sobre 7 razones de por qué Tomás de Aquino es aún relevante en filosofía. Entonces, vamos a darle la palabra al profesor para iniciar la conferencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, profesor. ¿Me están escuchando? Una cosa, sí, vamos a dar todo el espacio para que el doctor Mario pueda hacer su disertación y las preguntas lo hacemos al final de su disertación. Podemos pedir la palabra o podemos escribirlo en el mensaje. Y por favor, mantengamos nuestros micrófonos en silencio. ¿Escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, perfecto. Comienzo entonces la charla sobre el tema que me había propuesto luego de la invitación en este segundo Congreso de Filosofía Cristiana sobre homenaje a los 700 años de la canonización del maestro común Tomás de Aquino. Una fecha realmente irrepetible del doctor Angélico. El título de mi presentación hoy obedece a una pregunta. Y yo quiero comenzar con una expresión que siempre yo la repito, una expresión de un teólogo del siglo XIX, Reinald Niebuhr, muy conocido, por lo menos conocido en ciertos ámbitos, que decía de manera explícita que no hay nada peor que una respuesta a una pregunta que no se ha formulado. No hay nada peor una respuesta a una pregunta que no se ha formulado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes que me están escuchando van a recibir mejor las respuestas que yo les voy a dar acerca de por qué es relevante aún Tomás de Aquino si ustedes se han preguntado sobre qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía. Si uno no se ha preguntado sobre esas preguntas fundamentales, lo que yo les digo es una respuesta que está viniendo antes de que ustedes se hagan la pregunta. Ahora, yo no puedo obligarles a ustedes que se hagan la pregunta. Ahora, lo que yo puedo es exhortarles a ustedes a que se hagan la pregunta. Y lo que yo voy a enunciar son una serie de propuestas que en la tradición de Tomás de Aquino hacen de la filosofía un saber relevante. Pero antes de eso, yo quiero tocar 2 o 3 temitas muy rápido, porque el tiempo que tenemos no es muy largo por el contenido. Para Tomás de Aquino, la teología supone filosofía. Supone filosofía. Para aquellos que me van a decir que Tomás de Aquino es un teólogo. No, señores. Tomás de Aquino es también un teólogo, pero también es un filósofo, porque la filosofía era una condición para hacer teología. Ahora bien, es cierto que la fe para Tomás de Aquino no presupone filosofía. Uno puede tener fe sin saber nada de filosofía. La filosofía nos salva, no es un saber salvífico. Se puede vivir una vida cristiana sin saber filosofía. Es más, Tomás de Aquino dice eso explícitamente. Una persona, una mujer anciana puede saber más de una experiencia que tenga de la Trinidad que un barbado teólogo. Entonces, yo creo que eso es importante, la importancia de la filosofía como un saber que tiene su propio estatus epistemológico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero recordarles a ustedes, que son muchos de ustedes jóvenes aún, que la filosofía no se aprende de la noche a la mañana, no es algo mágico
que los filósofos un día amanecieron y tuvieron una revelación fantástica. No, la filosofía es un largo proceso de aprendizaje. Largo proceso. Solamente cuando uno está llegando a cierta edad, uno comienza a comprender lo que es la filosofía. Y en eso uno puede referirse muy bien a lo que dice el viejo Aristóteles. Aristóteles decía muy claramente que se puede envejecer sin ser sabio, pero no puede hacerse uno sabio sin envejecer. No puede uno hacerse sabio sin ser viejo. Ahora, puede haber muchos viejos que no saben nada de filosofía y nada de sabiduría, porque la filosofía es un hábito. Es un hábito que se adquiere, un hábito del intelecto, y se adquiere, como todos los hábitos, por repetición. Y por tanto, no solamente un hábito del intelecto, es un hábito del intelecto, también hay un hábito de la razón práctica, porque condicionan las virtudes morales ese hábito intelectual, porque la filosofía también es una forma de vida. Dicho esto, yo creo que es importante para comprender a Santo Tomás y comprendernos nosotros mismos hoy. Y entonces mi pregunta, volviendo a lo que dije al inicio, ¿cuál fue mi pregunta original para esta disertación? ¿Puede un monje medieval decir algo filosóficamente coherente a un ciudadano del siglo XXI? ¿Puede un monje medieval, que falleció en 1274, decir algo filosóficamente coherente a un ciudadano del siglo XXI? Mi respuesta, yo les digo de antemano, es claro que sí. Y puede decir muchas cosas que muchos filósofos que están ahí balbuceando ni cuenta se dan. Entonces yo he subsumido esto en lo que yo llamo 7 razones de por qué Tomás de Aquino es aún relevante en filosofía. Pueden haber más, por supuesto que pueden haber más, o puede uno resumir en menos. Yo llegué a 7 porque forma parte un poco de mi larga experiencia. En el número 7 no vean nada mágico o sagrado, no es un número secreto como a veces uno piensa, es un número perfecto, 7 sacramentos. No. Es una cuestión de orden natural. Son razones observando ¿qué? Observando la realidad del discurso filosófico contemporáneo y qué Santo Tomás hubiera dicho si hubiera estado entre nosotros. Entonces, ¿por qué yo me hago esa pregunta y por qué el título de mi ponencia? Porque he escuchado durante tanto tiempo, dentro y fuera de la iglesia, a veces más adentro que afuera, objeciones de por qué Santo Tomás tiene que ser el pensamiento que guíe nuestra inteligencia. ¿Y cuáles han sido esas objeciones? Muy comunes. Les voy a citar algunas. Primero se dice, o me han dicho, Santo Tomás está superado. Yo a veces digo, ¿superado por quién? Yo creo que eso es una proposición falsa porque supone un historicismo. Supone que los principios están arrojados y condicionados por la historia. No, señores, la filosofía es perenne. En Santo Tomás afirma principios y los principios son indubitables porque son principios de razón, lógicos y ontológicos. Segundo punto, el lenguaje de Santo Tomás es ininteligible, no hay quien lo entienda. También es falso. ¿Y por qué es falso? Porque Santo Tomás escribió para principiantes, así mismo. Principiantes, los que se iniciaban en el estudio del saber sagrado. Ahora, que nuestro tiempo, vanagloriado con la inteligencia artificial, no comprenda lo que significa ontología o lo que significa esencia, es un problema nuestro, no de Santo Tomás. Es decir, la crisis de las humanidades hoy es catastrófica, incluso al interior de las universidades católicas. Ya nadie sabe nada de poesía, ni quién fue Dante, ni quién fue Don Quijote.
Por lo tanto, no es una cuestión de Santo Tomás. Tercer punto. Santo Tomás era un religioso y se objeta con esta frase como si fuera que se entiende lo que significa ser religioso. Yo creo que ahí está un viejo prejuicio del iluminismo en donde se supone o se asume que el sujeto que filosófica es neutro. Eso es falso. Y esa es una falsedad que hemos heredado del iluminismo, como diría el gran profesor Alasdair MacIntyre, dice del iluminismo liberal, que nos ha engañado diciendo que todos debemos ser neutros. No existe esa neutralidad. Es decir, nosotros somos seres con nosotros en el mundo, por lo tanto venimos cargados con nuestras tradiciones y nuestra forma de pensar, dentro de cierta objetividad del pensamiento. Número 4. Santo Tomás no sabía nada de ciencia. También es falso. Para Santo Tomás la filosofía era ciencia, la teología era ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquel que está objetando no sabe la evolución y la descomposición de ese concepto de ciencia. Ha ido y ha evolucionado a través de esa reducción epistemológica que ha tenido el proceso de Occidente de la filosofía cartesiana en adelante. Es decir, la ciencia de Santo Tomás era una ciencia que se abría a toda la realidad. No era una ciencia que acotaba la realidad. No era Berkeley, no era Hume, por supuesto que no. No era Comte, pero tenía su racionalidad sapiencial. También había una racionalidad. Y por último, porque si no me voy a quedar en estas objeciones, la iglesia hoy se ha ayornado. La iglesia hoy es ecuménica. Si Santo Tomás no entendía este tipo de apertura, también es falso. Habría que matizar qué significa ayornamiento en primer lugar, pero dejemos de lado el tema eclesiológico por el momento. Pero ¿quién cree? ¿Qué cree la gente que era Santo Tomás? Él va a lidiar con el problema intelectual desde la Edad Media, de la Alta Edad Media. ¿Cuál era? Los errores de Aristóteles. Y entonces, ¿a quién usa los errores de Aristóteles? Al mismo Aristóteles. ¿Y a quién recurre? ¿Y recurre a quién? A los musulmanes, a Avicena, a Averroes, a los judíos, a Maimónides. Y ahí ustedes tienen judíos, musulmanes y paganos que tienen una síntesis en aquel monje de la Edad Media. Más ecuménico que eso es el ecumenismo de la razón. Es decir, yo voy a aceptar algo conforme al criterio de la experiencia que me da ciertas evidencias y entonces aquello es verdadero independientemente de quién venga. Yo creo que eso es una serie es un horizonte de objeciones, muchas de ellas que emiten juicios antes de examinar realmente cuál era el pensamiento de Santo Tomás. Pero cuando yo digo el pensamiento de Santo Tomás, no quiero llamarles a engaño a ustedes, porque todos sabemos que existe, como diría un gran historiador del pensamiento tomista, el padre McCool, Gerald McCool, tiene un famoso libro que se llama De la unidad al pluralismo, que es la evolución un poco del pensamiento de Santo Tomás, que venimos de la unidad o de la propuesta de Tomás de Aquino a un pluralismo en el sentido de una serie de hermenéuticas respecto al tomismo original. Y eso es lógico porque han transcurrido 700 años, 750 años desde el nacimiento de Santo Tomás. Por supuesto de que hay formas de entender o de interpretar a Santo Tomás sin negar aquellos principios fundamentales. Y entonces yo quiero partir brevemente y recordarles a ustedes lo que yo llamo un tomismo primordial. Primordial. Primordial, ¿por qué? Primero, lo que está en la fuente de Santo Tomás.
Y son varios. Yo coleccioné más o menos 10 puntos. Voy a citarles algunos. En primer lugar, el tomismo, y hay que matizar un poco ese término, trasciende época, trasciende historia, trasciende ideologías o figuras representativas. Por lo tanto, no es una cuestión que está, de nuevo, repito, arrojado por la historia. No es historicista, sino hay una historia, pero también hay principios. Segundo, llamarse uno tomista a veces es equívoco. Uno en el fondo, como Santo Tomás, es realista. Realista. La realidad puede aprehenderse de manera directa. Ahí ya digo algo. De manera directa, como diría Maritain. Vamos a discutir si es metafísica o epistemología, pero en el fondo es una actitud metafísica, la aprehensión del ser. Eso es transideológico, independientemente del color que quieren dar ideológico ciertas interpretaciones. Número 3 o tercer punto, Santo Tomás da primacía a los sentidos. Santo Tomás no cree en fantasmas. No cree, como dicen a veces los profesores americanos, ghost in the machine. Él no cree en el fantasma en una máquina. Eso no sé de dónde se ha sacado. Quizás la leyenda negra en contra del tomismo. Primacía de los sentidos. ¿De quién trae eso? El sentido común. ¿Y de quién trae el sentido común? Y de Aristóteles, pero también de su observación. Pero no se reduce a eso. También está la contemplación. ¿La contemplación de qué? De las cosas. ¿A través de qué? De los sentidos. Y ahí uno radica los fundamentos o busca los fundamentos. Número 4. El tomismo no es confesional. Y esto es medio resbaladizo. El tomismo no es patrimonio de una orden religiosa. Aunque los dominicos me van a decir, no, cállese, bro, doctor, usted está yendo a una herejía. No. Santo Tomás es patrimonio de la humanidad. Él utiliza la razón. Él habla de la libertad. Él habla de los sentidos. Él habla de las cualidades del ser. Por lo tanto, no solamente es ecuménico, pero el ecumenismo de la razón. Por lo tanto, ¿hay no cristianos que son tomistas? Por supuesto que hay. Yo tengo un gran amigo, un gran científico, un físico, experto en quantum physics. ¿Y de qué fe religiosa él? Y él es anglicano tomista. Uno dice, ¿pero cómo? Sí. ¿Por qué? Porque está fundado en lo que es primordial del tomismo. Yo creo que es importante esto. Hay filósofos tomistas de tradición evangélica hoy, por supuesto. Uno dice, pero ¿cómo entonces? Bueno, yo no quiero entrar en eso, es un tema largo, pero es fundamentalmente tener en cuenta ese ecumenismo de la razón en Santo Tomás. Santo Tomás es otro punto relacionado con los sentidos. Es alguien que ve para creer, como Tomás, como su tocayo, el apóstol, ver para creer. Hay un famoso estudio de lo que se llama el Index Thomisticus, que venía, yo recuerdo, en los años 80, de un sacerdote, Roberto Bruera, que hizo en aquella época comenzaba el tema de las computadoras y los cálculos, hizo una serie de revisión de las obras de Santo Tomás, a ver qué porcentaje de términos usados por Santo Tomás eran términos inmateriales, y encontró curiosamente que era solamente el 3%. Los ángeles, ciertos valores, 3%. 35% eran términos respecto a cuestiones de cualidades, del color, del sabor, de la forma, es decir, cuestiones de sensibilidad. Eso describía Santo Tomás. Entonces, decir Santo Tomás era un filósofo que lo único que hacía abstraer cosas y de principio, y que, bueno, eso contradice que el sentido común y los hechos en este caso.
Ustedes me van a decir, no, pero para Santo Tomás la verdad es Cristo. Sí, pero Cristo era Logos. Y acuérdense lo que yo siempre repito, y yo no sé si se capta lo que yo digo. Cristo es un hecho. Cristo no es una entelequia. Cristo no es la imaginación. No es una abstracción, es un hecho. ¿Y qué quiere decir un hecho? Y un hecho es algo que está ahí. Y uno me dice, bueno, pero ¿cómo está? Bueno, podemos hablar de cómo está esa realidad entre nosotros, pero ese hecho es el Logos que se hace carne y habita entre nosotros. Para Santo Tomás es la verdad. ¿Cómo se relaciona esto con lo otro? Esto vamos a ver brevemente. Y por último, ¿a qué nos lleva esto para no entrar más en detalle? En lo que se podría llamar un tomismo concreto. Yo no estoy hablando acá de imaginación, de principios totalmente abstractos que nada tengan que ver en la vida cotidiana, sino Santo Tomás es muy concreto. Ahora, que nosotros tengamos una hermenéutica del tomismo totalmente angélica es otro tema. Totalmente etérea es otro tema. Que nosotros invoquemos cierto tipo de... No, eso es otro tema. Es un hombre concreto, en donde 2 más 2 es 4. Y en donde en los actos de la persona se nota cómo es esa persona. Y yo puedo observar. ¿Y se observa con qué? Con los ojos. Dicho esto, ¿qué nosotros podemos decir? Y yo he dividido mi itinerario reflexivo. Voy a controlar un poco mi hora. Mi itinerario reflexivo en 7 razones de por qué Santo Tomás es relevante hoy en la filosofía contemporánea, o su filosofía es aún relevante. Y voy a enunciar fundamentalmente cuál es el contexto cultural, 7 aspectos de nuestro tiempo, su contexto cultural filosófico, y cuáles son los problemas que suscita y cuáles son las razones que Santo Tomás da a esos problemas que hoy día asistimos o vemos. Y luego, por supuesto, la conclusión. Sobre esto hay que decir mucho de prolegómenos de preparación. Ya no tengo tiempo de esa preparación, pero sea suficiente decir que la filosofía contemporánea, más de manera muy genérica, se puede llamar, qué sé yo, posmoderna. De alguna manera, y estamos en un principio de época o un cambio de época. ¿Cuándo comenzó? Posiblemente, algunos dicen históricamente, 1989, con la caída del muro de Berlín, pero las ideas comenzaron 100 años antes. Más de un historiador de la filosofía dice el año 1879, cuya sopor aún estamos viviendo, se publica aquel libro Humano, demasiado humano, de Nietzsche. Y en cierta manera nosotros estamos un poco navegando en el sentido profético que tuvo Nietzsche, en donde el hecho real es que aparentemente Dios no existe. Por lo tanto, estamos en un fin de era. Un momento de frontera donde salimos de una forma de pensar, por lo menos de manera genérica, y nos movemos a otra dirección, aunque esa dirección hacia la cual nos movemos hoy día es totalmente fragmentaria. Es decir, si ustedes me dicen cuál es la dirección de la historia hoy, yo le digo no sé. Es decir, hay una enorme confusión. Confusión en muchos sentidos, ¿verdad? Que ese es otro tema que uno puede, podemos hablar otro día. Bueno, entonces hay un espíritu de época que es un poco, se puede subsumir en la descripción de decir que ha desaparecido un sentido universal de la civilización.
Hoy lo que existe son pequeños discursos, historias, relatos. Hoy no existe eso que la gente llama Occidente. Eso es un nombre. Ese es un nombre totalmente vacío. Lo que existe son pequeñas tribus que están discutiendo y discuten a través de los medios masivos de comunicación, los medios digitales, pero en el fondo algo se ha roto. Algo se ha roto, es decir, se ha roto una unidad. Por lo tanto, hay una apoteosis de la fragmentación. Todo es fragmentario. Y si todo es fragmentario, y yo me estoy refiriendo incluso dentro de la iglesia o de las iglesias, entonces en el fondo se reduce mucho a la captación del poder. Es decir, ¿quién está dirigiendo esto? Bueno, entonces ese es el espíritu de una época. Y hay algo más incluso dramático. Y eso es lo que siempre el profesor McIntyre ha señalado. Parece que los grupos o las comunidades, para utilizar ese término, no se pueden entender unas a otras. Porque lo que ellas sostienen cada una es inconmensurable. Mi visión del mundo, mi visión trascendente de la persona es ininteligible a mi vecino, para la cual la persona tiene un sentido utilitario. Y no hay palabra común entre nosotros porque nuestro lenguaje está como atado a nuestras cosmovisiones. Por lo tanto, hay un diálogo, pero un diálogo entre dos sujetos o dos comunidades que no pueden entenderse. No es que no quieran entenderse. No pueden entenderse porque parten de supuestos completamente distintos. ¿Por qué es lo que ha pasado? Se ha roto ¿qué? El fundamento. Y entonces todo es fluido, todo es fragmentario. Y como decía un filósofo amigo mío, uno a veces se levanta de mañana y es naturalista. De tarde uno tiene algún problema y se torna utilitario. Y a la noche uno quiere ciertos hechos y es positivista lógico. Pero está todo fragmentado. No hay ni una unidad. Pero en el fondo hay algo quizás que a mucha gente le atrae y le fascina. Y uno nota a veces cuando la gente habla de educación, el optimismo tecnológico. La tecnología nos va a salvar. La inteligencia artificial, mucha gente, alguna gente rechaza, pero en el fondo todo el mundo la está usando. Y entonces es como, es una nostalgia de que algo tiene que salvarnos. Y en este caso sería un optimismo tecnológico. Pero bueno, dejemos ahí. ¿Qué puede decir Santo Tomás sobre todo esto? La primera descripción, voy a hacer 7 y la propuesta de Santo Tomás. La primera tipo de, no digo de filosofía porque es discutible si es una filosofía. La primera forma de pensar en nuestro mundo que tiene influencia, yo creo hasta hegemónica, es lo que se llama el deconstructivismo. Es decir, hay un rechazo ¿a qué? A logos. La filosofía clásica o la filosofía de Santo Tomás sería lo que ellos dicen logocéntrica. Por lo tanto, es una idea que se propone previa a la enunciación en el lenguaje de esa idea. La filosofía es logocéntrica, es una conclusión que se ha llegado a través del razonamiento y se aplica a la realidad. Y como dice muy bien Derrida, dice, toda definición que se haga de las cosas no se puede definir porque no conocemos la diferencia. Porque todo parece igual y al parecer todo igual, todo parece diferente. Lo que hay son solamente expresiones, retazos lingüísticos, dice él. O interpretaciones de interpretaciones, de interpretaciones, de interpretaciones. No hay realidad. La realidad es una creación del lenguaje, etcétera, etcétera. Mucho de esto uno puede ver en la deconstrucción
de las fronteras de la filosofía que escribe Derrida allá por el 1992, un poco después del año 89. Y entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, la gente rechaza en cierta manera porque le da inseguridad y reacciona con algo que está, digamos, en el ambiente, que es un poco la emoción. Todo se maneja en la emoción, incluso la política. El líder va a ser votado porque es una reacción emocional. No importa lo que después ocurra, porque hay que vivir el instante, porque no se sabe a dónde nos lleva la historia. El instante y reaccionar ante la promesa de aquel que promete solucionar algo al instante. Bueno, entonces, ¿qué propone Santo Tomás frente a eso? ¿O qué propondría Santo Tomás frente a esto? Yo creo que es muy sencillo. Existe lo real y lo real es inteligible. El tomismo supone la inteligibilidad de la realidad. Inteligibilidad de la realidad supone que las cosas están ahí. Esto ustedes lo pueden leer de manera muy acabada en la cuestión 84, más o menos, de la Suma Teológica. También en el ente en la esencia, la inteligibilidad de lo real. ¿Y cómo se puede explicar de manera rápida esto? Santo Tomás dice de manera muy sencilla, y ustedes conocen, aquellos que estudiaron filosofía, que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Principio de no contradicción. Y entonces cuando la gente me dice, la filosofía ha sido logocéntrica y ese es el problema del tomismo, entonces digo, bueno, si la filosofía ha sido logocéntrica, eso es verdadero y lo contrario es falso. Por lo tanto, esa afirmación no niega el principio de no contradicción. Dicho de otra manera, cualquiera de nosotros, la primera vez que escuchamos ese principio de no contradicción, parece un trabalenguas. Que algo sea y no sea al mismo tiempo es algo de sentido común y de ahí derivamos otros conocimientos. Pero ¿de dónde derivamos eso? De una observación. Todo nuestro pensamiento presupone y está fundado en eso. No lo aprendemos de ninguna otra forma de aprendizaje, derivando de otras teorías, etcétera. Es una cuestión de racionalidad. Para Santo Tomás, la realidad está ahí, enfrente de nosotros. Repito, es imposible que una cosa sea esa cosa y otra al mismo tiempo. Esos son el presupuesto del pensamiento y son definitivos del discurso filosófico, nos guste o no nos guste, porque era una cuestión que no radica en, digamos, en el apetito. Por eso, y concluyo este primer punto, el tomismo es una filosofía explícita. La filosofía explícita ¿de qué? Del sentido común. Por lo cual uno conoce principios y estos principios van a generar cómo debemos vivir. Por eso el tomismo no es una filosofía entre otras, es una filosofía que parte de esa observación de la realidad y va afirmando cuestiones lógicas y ontológicas que son partes de un patrimonio y de la herencia cultural de la humanidad, por lo menos de una humanidad que aún no está manipulada por prejuicios de orden ideológico, incluso de tergiversaciones culturales. Por eso, en ese sentido, es el sinónimo del sentido común. Entonces, dentro de este contexto, ¿cuál sería la tarea del filósofo tomista?
no sería alguien que está debatiendo en una especie de guerra cultural. Esa no es la labor de un filósofo tomista, por lo menos como yo lo entiendo. El filósofo es aquel que descubre esos presupuestos básicos que yo estaba indicando y los clarifica, los hace más claro, no tratando de probarlo contra alguna afirmación, sino exponiéndole de tal manera que siempre los conozcamos y que nos aparezca ante el sentido común de manera evidente. Por eso, en cierta manera, cualquier persona que se expuesta a esos principios es un filósofo o una filósofa. Yo creo eso es fundamental. Y por último, Santo Tomás, en el conocimiento de esa realidad a partir de principios indubitables, afirma también que el conocimiento de la realidad no es exhaustivo. Vamos a conocer todo. No tiene el sentido optimista del progreso que van a tener muchos filósofos que interpretan la historia durante la modernidad. El último sentido de las cosas nos es incognoscible, dice Santo Tomás. Es decir, siempre en la razón que está buscando esas causas, en última instancia como que se resbala el conocimiento exhaustivo de la causa de las causas. Por eso que llegamos a un punto en donde como que esa causa de las causas se nos resbala. Es una suerte de punto de fuga. Por eso, en última instancia, entonces, ¿qué es Dios? La gran pregunta de Santo Tomás, misterio. Dios es misterio. Dios es misterio. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El que es. Dios no tiene esencia, el que es. ¿Y qué es Dios? El que es. Hay una famosa expresión de Aristóteles que Santo Tomás comenta y que es una metáfora. Aristóteles dice, nuestra mente se relaciona o comprende las cosas más perfectas de la realidad o más fácil de adecuarse al conocimiento, como el ojo del murciélago se enfrenta a la luz del día, dice Aristóteles. Lo más perfecto en la realidad podemos nosotros arrojar, comprender, discernir, pero en última instancia va a ser un conocimiento imperfecto, así como los ojos del murciélago. ¿Qué es lo que hace? Rechaza la luz del día. Entonces hay un sentido en última instancia del misterio. Por eso, contra la deconstrucción contemporánea, Santo Tomás ofrece ¿qué? La recta razón, la realidad, el logos. Y de ahí uno saca principios deontológicos de cómo uno debe vivir. Un segundo punto, segunda razón. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro mundo? Posverdad, nihilismo. ¿Qué significa eso? La verdad o hablar de ella es un concepto blando, moluscoide. Por lo tanto, verdad es lo que, esto dice el filósofo Rorty, es lo que los contemporáneos le permiten a uno decir. Es decir, yo puedo decir cualquier cosa de la verdad y si nadie me objeta, eso es la verdad. Por lo tanto, uno vive y deja vivir. El principio del liberalismo absoluto. Todo vale. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. En última instancia, la gente me da permiso de decir cualquier cosa por más antojadiza que esa afirmación fuere. El nihilismo. No hay realidad. ¿Qué dice fundamentalmente esto? Que no solamente no existe la verdad, sino que la verdad no ha existido jamás. Porque la realidad no ha existido. La realidad ha sido una construcción. Por lo tanto, no solamente la idea de la verdad está muerta, nunca ha nacido.
La idea de Dios está muerto. No, Nietzsche estaba equivocado. No ha muerto Dios. Nunca ha existido. No puede morir algo que nunca ha existido. Entonces estamos en un extremo del nihilismo. ¿Cuál es la propuesta de Santo Tomás frente a esta realidad? Una segunda razón. Lo primero que se aprehende es el ser, la verdad. El tomismo supone una metafísica. ¿Dónde vamos a encontrar eso en Santo Tomás? En su ensayo de veritate sobre la verdad. También sobre el ente y la esencia. ¿Qué es lo que dice en breve Santo Tomás? Hay un comentario que hace Santo Tomás sobre eso que yo creo que es clave. Santo Tomás no está partiendo de ningún tipo de revelación, de ningún tipo de, incluso de conocimientos empíricos para afirmar esto. La aprehensión del ser, el tema de la verdad y el tema de Dios. Él hace el comentario, el primero que hace un comentario exquisito sobre un libro de Boecio, el Hebdomadibus, en donde Santo Tomás se hace la pregunta, y se hace la pregunta en sentido matemático, del método axiomático, como los matemáticos. ¿Cuál es el principio? Santo Tomás se hace la pregunta diciendo, si la cuestión es si todo lo que es bueno es solo en cuanto es. Esto parecería un trabalengua. Si todo lo que es bueno es solo en cuanto es. ¿Qué querría decir esto? Fundamentalmente, ese axioma establece que lo que una cosa es y qué es son cosas diferentes. Lo que una cosa es y qué es son cosas diferentes. Una cosa es la esencia de una realidad y otra cosa es que esa realidad tenga una existencia. Entonces, ese es el axioma, el principio de Boecio. ¿Y qué dice Santo Tomás? Esto es evidente, dice él, porque si una cosa material puede ser tal que su existencia forme parte de su naturaleza, de su esencia, esa cosa material no podría no existir, existiría para siempre. Pero eso no es lo que ocurre, porque las cosas materiales participan de la existencia, tienen un acto de existir. Por lo tanto, la esencia está participada por un acto de existir. Todo ser participa de la existencia y es idéntico a ella. Bueno, Santo Tomás dice, bueno, todo ser, pero ¿cuál ser es aquel que es idéntico a su existencia? Dios. Dios es el único. Es un razonamiento axiomático. Usted me dice, yo no entiendo nada. Por supuesto, lleva tiempo, hay que masticar, hay que rumiar, hay que repetir, hay que memorizar. Es un hábito, un día, otro, una semana, la semana, el siguiente mes, hay que volver y van a hacer un día que se van a decir, bueno, señores, yo soy una esencia. Mario Ramos Reyes es una esencia, pero dentro de mi esencia no tengo mi existencia, porque si mi existencia formaba parte de mi esencia, yo existiría por siempre. Pero resulta ser que no. ¿Y por qué sé que no? La evidencia. Hay decaimiento. Por lo tanto, yo participo en el acto de existir. Y entonces, ¿en dónde ese acto de existir no tiene esencia? No es una cosa u otra, solamente en Dios. Por eso Dios es, dice Santo Tomás, ipsum esse subsistens, el que subsiste en sí mismo. Le dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Hay que contemplar. Hay que esperar que esa
visión se deposite en la conciencia de uno. Y reafirmo con esto, la mente humana, que estamos pensando en eso, conoce poco a poco. Eso dice Santo Tomás. No es activa, perdón, es activa y no es pasiva. Del mismo modo, un niño comienza llamando padre a todos los hombres y madre a todas las mujeres, y luego distingue a cada uno de ellos, poco a poco. Por lo tanto, esa es la peregrinación propia del conocimiento humano. Por lo tanto, contra la posverdad y el nihilismo, Santo Tomás afirma la verdad. La pregunta por la verdad, por eso es la pregunta en última instancia que se refiere a Dios. Es el acto puro de ser, que viene de ese axioma. Entonces, ese es un poco el razonamiento de Santo Tomás. Y cuando se afirma muchas veces, no, Santo Tomás era atrasado, no tenía en cuenta los principios de orden matemático, no era científico. Bueno, lo único que le queda a uno es escuchar a esas objeciones de manera caritativa. Un tercer punto, y voy más rápido. ¿Qué es lo que dice la cultura filosófica contemporánea? La muerte del sujeto, el transhumanismo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, viene de la pérdida del centro, del logocentrismo. ¿Cuál es el ejemplo de esta muerte del sujeto? Decían algunos filósofos, sobre todo Baudrillard, decía la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que parece que no tiene un centro, es toda caótica y hay avenidas de aquí, de allá, etcétera. Entonces hay como aceleradores de partículas y de pequeñas calles, y en donde nosotros como sujeto con conciencia desaparecemos. ¿Y de dónde viene todo esto? Y bueno, está la fragmentación que viene. ¿Por qué? Porque se ha perdido, no es la racionalidad, se ha perdido la realidad. Y entonces ese humanismo, esos humanismos que incluso hasta el año 89 eran comunes, el marxismo tenía un sentido humanista en muchos aspectos, se va como desmembrando. ¿Y a qué hemos llegado hoy? Hemos llegado al mundo del cyborg. ¿Qué es el cyborg? Y es un poco el ser humano, si se podría utilizar esa palabra, que funciona cuando se le han agregado partes, ensamblado. ¿Ensamblado por qué? Por la tecnología de punta que hoy día puede tener trasplantes y transformaciones, modificación de código genético, etcétera, etcétera. Por lo tanto, armando, si se podría utilizar eso, un ser humano, ese es el cyborg que va a vivir, o el deseo es de vivir para siempre. Y entonces, ¿cómo se va a organizar todo esto? Y bueno, y para eso va a estar el estado omnicomprensivo, el estado total que va a ir controlando de cierta manera las necesidades humanas, que vamos a tener un mundo transhumano o un mundo de qué? Y del cyborg. Y entonces será, como dicen algunos, la parusía. Entonces Santo Tomás sencillamente, ¿qué diría de todo esto? Muy sencillo, él daría una tercera razón. El tomismo afirma la centralidad de la persona. Ahora, esto no es una afirmación piadosa. Santo Tomás lo que dice, yo afirmo el microcosmos. ¿Qué es el cosmos? El orden. ¿De qué? Del universo. Y el universo tiene elementos materiales, elementos inmateriales. ¿Qué ser dentro de este universo tiene todo ese universo de forma contraída, en forma sintética? La persona. Porque en mí mismo no solamente hay un componente material, sino un componente inmaterial, o como los filósofos de la mente hoy llaman, estados mentales y un estado físico.
Por lo tanto, hay una interacción entre ambos. Nadie puede negar que existe la memoria, el deseo, la inteligencia, la abstracción, que son estados mentales. Dejo de lado ya el lenguaje aristotélico, simplemente el lenguaje contemporáneo. ¿Y qué va a decir Santo Tomás? Bueno, acá hay un microcosmos, señores, y nadie puede negar eso. ¿Y de dónde saca esa idea de la persona? Santo Tomás saca de nuevo de Boecio. Sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia, dice. Individual. Ahí pueden acusarle a Santo Tomás de ser sustancialista. Ahí podemos entrar en una gran discusión de naturaleza racional. Pero, ¿qué es lo que dice Santo Tomás sobre esto? La persona es lo más perfecto de la naturaleza. Parte del mundo natural, pero sin haber dicotomía entre naturaleza y persona. ¿Dónde está eso? Y está en su comentario contra el libro de Boecio, Liber de Persona, de la dualidad de naturaleza, sobre el comentario al libro de Boecio. Es decir, aquí hay una reflexión larga de Santo Tomás sobre la persona. Parte fundamentalmente de esa definición de Boecio. Luego le va a agregar un comentario sobre el tema de la dignidad, pero el tema de la dignidad él lo va a sacar de quién, de Alejandro de Ales, Alejandro de Hales. Muchos dicen, no, eso viene de Kant. No. Kant sacó de los medievales, porque Kant conocía a los medievales. El tema de la dignidad, de la irrepetibilidad de la persona por ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Tomás comienza a trabajar esta idea de la persona, y la persona dentro de esa tradición que venía dentro de la Edad Media y que está fundamentada en la idea de la máscara que tenían los antiguos, en la idea de sustancia y luego en la idea de misterio. Por lo tanto, la persona como tal va a ser no solamente una subsistencia racional, sino hay una singularidad. Es como el universo está condensado en ella. Entonces, como una fascinación respecto a la realidad. ¿Quién puede negar esto de una manera explícita? Solamente alguien que ha perdido, discúlpenme, la razón. Por lo tanto, la persona en Santo Tomás va a ser como el acto de ser el acto del ser que más se opone a la nada. ¿Por qué? Porque yo con mi conciencia reconozco que no solamente tengo el ser, aunque el ser no forma parte de mi esencia, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no soy la nada. Y por lo tanto tengo que reflexionar. Por lo tanto, en el fondo es un don y un misterio realmente enorme. Por eso es un microcosmos, insisto. La realidad más perfecta, un ser de naturaleza, concreto de naturaleza racional. Entonces, esa es la respuesta que Santo Tomás le daría hoy a la muerte del sujeto. No, el sujeto no ha muerto. El sujeto está cuando uno observa en las personas y cuando yo me observo a mí mismo. El cuarto punto, y ya voy terminando, respecto a otra tendencia de la cultura contemporánea filosófica, el estructuralismo. Esto se nota en muchos aspectos, en la política, se nota mucho en la educación, en donde lo que hay que hacer es ¿qué? Y bueno, cambiar las estructuras. Santo Tomás va a decir, un momentito, lo que hay que afirmar es el diálogo, no verdades impuestas. Y ustedes dicen, bueno, el estructuralismo no impone. Sí, el estructuralismo impone. ¿Por qué? Porque parte de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Hay que establecer sistemas construidos previamente, sistemas de antemano.
El modelo debe llevar a cabo las transformaciones en la familia, en la sociedad, etcétera. Los modelos del Estado son los que tienen que aplicarse aun cuando la realidad no se ajusta a esos modelos. Lo real solo será inteligible cuando se aplique la estructura. Es decir, hay una serie de lucubraciones que vienen allá por los años 50 de Levi Strauss. Es decir, es un modelo teórico. Yo lo escuché anoche a un gran político diciendo, yo tengo un modelo teórico. Y yo decía, bueno, ojalá que no lo pueda aplicar. ¿Por qué? Porque uno parte de lo que observa, no del modelo teórico que uno ha concluido de una ideología que parte de principios que a lo mejor no están bien estructurados o racionalmente explicados. Santo Tomás dice, bueno, el diálogo, ¿qué significa el diálogo? Santo Tomás en su proyecto educativo afirma que la disputa, las cuestiones de disputa, traducida de manera más sencilla, disputatio, ¿qué quiere decir? Comenzamos con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, en el caso nuestro, dice uno, ¿qué es la educación primero? Antes de ustedes me den su receta, vamos a hablar qué es la educación. Y antes de hablar de la educación, vamos a ver qué es el ser humano. Antes de hablar del ser humano, bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué es la realidad? Es decir, en última instancia, nos tenemos que remitir a la pregunta metafísica. Santo Tomás, por eso, por ejemplo, dice, se requiere además de la filosofía alguna otra doctrina. Él no está diciendo, señores, la teología es todo. No, él dice, se requiere alguna otra disciplina, además de esto. Y después dice, estas son las objeciones a la pregunta. 1, 2, 3, 4. Después dice el famoso set contra. ¿Qué es lo que él rechaza? Esto dice la autoridad. Es decir, él no está afirmando que lo que dice la autoridad es verdadero. Es decir, él no está imponiendo una ideología. Esto es lo que vamos a hacer y esto va a transformar. Espera un poquitito. Primero vamos a examinar a ver cuáles son los fundamentos de eso que quiere la autoridad. Y ahí viene la conclusión que sería la respuesta, la posición de Tomás respecto al tema. Es decir, cuando hoy se afirma ciertas cosas simplemente por la autoridad del Estado o la autoridad de instituciones o la autoridad de aquello que tiene el dinero, es una cuestión totalmente contraria al debate que tienen que tener ciertas cuestiones que supone en última instancia una visión de la realidad. Y para eso uno tiene que entrar en ese diálogo y en esa disputa, que es fundamentalmente el método que tiene Santo Tomás. Porque como él dice, fundamentalmente la filosofía es la sabiduría de un diálogo. ¿Y cuál es el origen fundamentalmente de esa sabiduría? El asombro. Y ya no quiero entrar en esto, ustedes saben más que yo. El asombro, el deseo que uno tiene de saber que se satisfacen las últimas causas. Y si la última causa es Dios, se satisface cuando uno tiene esos vestigios de la divinidad, esos vestigios de la divinidad. Solo el conocimiento de Dios puede bastar o puede saciar el intelecto humano, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un orden pedagógico en Santo Tomás que es digno para cualquier filósofo actual tomar en cuenta. Santo Tomás no era un hombre irracional. Tenía un orden pedagógico de aprendizaje. Lógica y matemática hay que aprender primero. Filosofía natural después, las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, tiene 17, 18 años, es mejor lógica. ¿Por qué? Porque está muy alerta y uno tiene ese sentido de logicidad, de pensamiento. Luego está la ciencia natural de experimentación. Luego viene, cuando está más asentado, la moral. Y luego la política. Y cuando ya una persona tiene cierta madurez, la metafísica. Y cuando tiene más madurez y ya está bien
sazonado, ahí entra la teología. Por lo tanto, hay un orden lento de aprendizaje que va en conformidad también con el crecimiento humano. El quinto punto, me faltan dos más. ¿Cómo se describe la cultura actual? En quinto punto, yo llamaría el posmoralismo. Posmoralismo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente no hay moral. La moral es irrelevante. Mucha gente dice lo que necesitamos es moral. Yo siempre les digo, no pidan eso. No pidan la moral. ¿Por qué? Porque le van a traer cualquier moral. Le van a traer la moral utilitaria, le van a traer la moral, qué sé yo, a la carta, van a poner una moral ética al egoísta, etcétera, etcétera. No pidan la moral. Pidan solamente el sentido común y de ahí vamos a comenzar. Es decir, fundamentalmente el posmoralismo se caracteriza ¿por qué? Por una secularización, es decir, que acá no existe absolutamente la necesidad de moral. Basta la psicología, basta la biología. Es decir, hay una suerte de individualismo absoluto. Yo determino todo. Entonces, ¿cómo yo determino mi forma de convivencia? Y déjame a mí la economía. Yo tengo una noción de la economía que tiene que guiar todos mis pasos, etcétera. Es lo que algunos filósofos de Deleuze, por ejemplo, decía la ética a la carta. Entonces, en un mundo más allá de la verdad, en un mundo nihilista, la moral es completamente ni siquiera una palabra. Es una época posmoralista. ¿Y qué es lo que se ha destruido? Se ha destruido fundamentalmente algo que en el mundo clásico, hasta el mundo moderno, hasta los años 1940, todavía se tenía conciencia, que es el sentido teleológico de la realidad. Las cosas tienen algún fin. Posiblemente eso se inicia en el Renacimiento, pero de manera hegemónica eso va a penetrar en el mundo del derecho, en el mundo de la política, en donde la visión de la naturaleza, y no solamente de la naturaleza, sino de ciencias prácticas, han perdido el sentido de la finalidad, el sentido del bien. Y se han enfocado en aquello que es más práctico, más útil. ¿Qué es más práctico, más útil en la política? La paz social. No es el bien común, es la paz social. Por lo tanto, uno tiene que ponerse de acuerdo con el fin de consensuar la paz social y no llegar al bien, porque el bien es inalcanzable, porque el bien supone una moral que se impone sobre otra, etcétera, etcétera. ¿Qué diría Santo Tomás en este contexto? Y afirmaría algo, una verdad de perogrullo, que es: existe el bien, y el bien es aquello que todos apetecen. Hay una atracción. Por eso el tomismo en general supone una estimativa. Todo ser humano naturalmente puede distinguir o distingue el bien del mal. Eso en la cuestión, en la prima pars, la cuestión, creo que está en la cuestión de la primera hasta la 89, está explicado de manera detallada. De manera sumaria, yo les diría, Santo Tomás, por ejemplo, dice tres cosas. Si uno compara las caídas de una roca, el ladrido de un perro o los hombres que deliberan y eligen, la distinción es demasiado fácil. Las caídas de una roca es una ley natural. El perro ladra, una especie que supone que el acto de ladrar acorde con la especie propia del perro. Pero que los hombres deliberen y elijan supone razón y la libertad de elegir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y lo que hace que en el ser humano se le pueda aplicar, si se puede decir así, el elogio y el reproche, que son marcas fundamentales ¿de qué? De la acción moral. El reproche y el elogio.
Y entonces, ¿dónde radica la acción moral? La acción moral radica fundamentalmente en la capacidad de raciocinio. La capacidad de raciocinio, que es la marca fundamental del orden moral. Capacidad de entender, de ser consciente, de deliberar, etcétera, etcétera. Y entonces, hay algo, como dice Santo Tomás, hay algún fin único por el cual se emprende cada acto que nosotros hacemos. Hay un acto, un fin único. Hay alguna función en el ser humano que, si se realiza bien, entonces se puede afirmar que esa persona es una buena persona. ¿Existe eso? Santo Tomás contesta de manera sencilla. Claro que existe. ¿Y cómo se llama eso? Racionalidad. No, ahora, ustedes me van a decir, pero racionalidad, ¿cómo se entiende acá? Santo Tomás va a distinguir siempre temas como la racionalidad en un sentido análogo. La racionalidad no es solamente teórica, como yo conozco una piedra. También existe una racionalidad práctica, como yo actúo de tal manera para conseguir una buena nota en un examen. Es decir, no es un término unívoco. Supone que actuar racionalmente supone una racionalidad teórica, pero también una racionalidad práctica. De ahí viene fundamentalmente las virtudes. Y por eso, para Santo Tomás, en esta balcanización, digamos, de la moral, el punto de partida es poner orden a la casa. ¿Y cuál es la casa? El yo. Tengo que poner en orden mi razón. Entonces tengo que actuar racionalmente y tengo que pensar antes de actuar y tengo que calibrar las razones y tengo que pedir consejos antes de actuar, etcétera, etcétera. Número 6. ¿Cuál es el contexto que Santo Tomás contestaría? Y hoy día es planetario y es hegemónico. Lo que yo llamo democratismo. Democratismo significa que todo se va a resolver a través de la democracia. La democracia es la tabla de la salvación. Y la democracia va a resolver la cuestión de los derechos, de los nuevos derechos, la cuestión económica, la cuestión de la desigualdad, la cuestión de la violencia. Es decir, todos los problemas humanos tienen una sola solución y esa solución va a traer a través de la democracia. Por supuesto, eso adscribirle a la democracia, algo que la democracia en sí misma no puede dar. Pero eso es una creencia extendida al punto que la democracia es una suerte de utopía. Por lo tanto, aquel insulto que a uno le pueden dar es que si uno puede objetar algo, uno lo califican de antidemocrático. ¿Qué diría Santo Tomás sobre esto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla. El tomismo afirma el orden de la realidad. Y ese orden de la realidad social se tiene que regular por la justicia. Dice, bueno, es muy abstracto. Es muy abstracto en tanto en cuanto uno enuncie simplemente la definición que se está dando en esa cuestión de la summa teológica, la cuestión 90, 91, que es un poco la descripción del derecho de Santo Tomás. ¿Qué es el derecho? El derecho es el ordenamiento social por aquellos que tienen el cuidado de la comunidad conforme a la justicia. La justicia acomodar a cada uno lo suyo. Esto está en las antípodas del democratismo. ¿Y por qué está en las antípodas? Porque el democratismo se fundamenta en la tesis 11 de Feuerbach, de Marx sobre Feuerbach.
¿Cuál es la tesis 11? Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo. Lo que se trata ahora por nosotros es de cambiarlo. Santo Tomás dice, espera un poquitito, primero vamos a entender lo que pasa y después vamos a ver si podemos cambiar o no. Y no es que es cambiar, sino es ajustar ese orden de la realidad inteligible conforme a un criterio cual, y el criterio de dar a cada uno lo suyo. Y entonces la justicia es lo que tiene que va a preceder ¿a qué? A la violencia. Es decir, si hay justicia no va a haber violencia porque la gente va a tener aquello que le corresponde conforme a derecho. ¿Y qué supone eso? Supone que existe una naturaleza humana, que existe un contenido universal de la naturaleza humana y que el ser humano tiene un fin. Y el ser humano tiene un fin y ese fin es lo que sirve de criterio. ¿Y cuál sería el fin? La búsqueda del bien. Claro, ahí nosotros podemos hacer distinciones entre lo que es aparentemente bueno y lo verdaderamente bueno, etcétera. Pero el punto de partida de Santo Tomás es que hay una valoración moral en nosotros que corresponde a qué? Corresponde a nuestro ser, a nuestra naturaleza. Y ahí nosotros discernimos. Por supuesto, aquí viene todo el tema de cómo discernir. Y bueno, discernir esto está atado fundamentalmente a la concepción que uno tenga de la inteligibilidad de la realidad, de la contemplación del ser, del sentido del orden, etcétera, etcétera. Y en última instancia es cómo yo voy a ordenar mi ser con el fin de comenzar a distinguir todo eso. Y ahí viene el último punto que yo creo y que ya escapa a mi charla, que es un poco la ayuda de la gracia. La ayuda de la gracia que perfecciona nuestra naturaleza, pero no la cambia. Y entonces contra el democratismo que hoy nos permea por todos lados, Santo Tomás, ¿qué es lo que propone? Orden, razonabilidad, imperio de la ley. Es decir, para él la ley no es una cuestión meramente voluntarista. Es decir, la ley no es lo que le place al presidente. La ley no es simplemente lo que se impone, sino es el orden de la razón. Por eso es que muchos, voy a decir algo que puede ser bastante controvertido aquí. Muchos de los que afirma Santo Tomás, muchos delitos, dice Santo Tomás, no todos pueden ser combatidos por la ley. Hay delitos que son extremos. Entonces hay que utilizar un poco la prudencia. Y ahí afirma un poco lo que se puede llamar la libertad. Entre la justicia y la libertad, entre la autoridad y la libertad. Para algunos filósofos actuales de tradición tomista en la cual yo me encuentro, ahí está el inicio de lo que se ha llamado la moderna laicidad en Santo Tomás. Y otros han ido más lejos. Otros, como Lord Acton, han afirmado que ese principio de Santo Tomás lo ponen a Santo Tomás como el primer gran liberal. Lord Acton decía que el primer gran liberal no fue el diablo, sino fue Santo Tomás. Cualquier crítica que me hagan, yo les remito a Lord Acton. Bueno, pero ese es otro tema. Por último, y con esto termino, el último punto que está embebida en nuestra cultura es justamente el historicismo. El historicismo yo creo que es perverso en el sentido que no puede afirmar que es correcto, qué actuación es correcta, qué actuación es la que corresponde a la condición humana o cuál no. Todo va a depender de una cuestión de tiempo. Y eso se va a aplicar no solamente a la exégesis filosófica, sino a la exégesis
teológica y a veces se utiliza la hermenéutica bíblica. Y yo creo que el historicismo lleva a una crisis enorme de comprensión de los grandes misterios de la fe. ¿Qué diría Santo Tomás fundamentalmente? ¿O qué diría? ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta es fundamentar ese orden que hace posible una civilización. Es decir, el historicismo, al no haber institución en un momento histórico que sea mejor que la siguiente, porque todo es relativo, no puede construir una civilización y esa civilización sea la civilización modelo. Claro, porque no hay bien ni mal, todo va cambiando conforme al proceso histórico. Santo Tomás va a proponer ciertos principios que van a construir una civilización auténtica, que supone la idea de persona, supone la idea de justicia, supone la idea de libertad, etcétera, la idea de una moralidad que exige el bien, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el historicismo es en sí mismo falso, porque no tiene una afirmación de cuál de esos procesos históricos, en qué puntos realmente es el verdadero, porque todo aparentemente es igual. Y aquí quiero arriesgar yo la interpretación de esto, de este historicismo que hace Maritain. Es decir, la historia humana es, en cierta manera, él hace una metáfora entre la parábola del trigo y la cizaña. El proceso de la historia tiene un significado que se fundamenta en ciertos principios que nosotros vamos estableciendo, de justicia, de inteligibilidad de lo real, de contemplación del ser. Es todo un saber clásico, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que se van a ir adhiriendo cuestiones que van a ir socavando esos principios. Por lo tanto, esa va a ser la lucha fundamental que va a tener la filosofía, de poco a poco ir sacando todos los yuyos que van creciendo alrededor del pensamiento y que van contaminando el pensamiento y al final nos van contaminando a nosotros mismos en nuestra propia existencia. Y con eso voy terminando, y con esto que yo concluyo, que todas esas razones nos dan a nosotros una narrativa, una explicación y un proyecto de vida. Cada vida humana es un proyecto determinado con objetivos específicos, con un telos. Y nosotros somos seres humanos con historia. Pero ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia justamente es aquella que está labrada en hábitos, y ese hábito es el hábito de la filosofía y las virtudes morales. Y entonces ahí vamos construyendo nosotros nuestra cosmovisión. Y en última instancia, eso va a generar algo que hoy día, lastimosamente digo yo, muchos rechazan: la tradición. La tradición. ¿Qué quiere decir tradición? La tradición está hecha de virtudes intelectuales y de virtudes morales prácticas. Es un proyecto vital que han construido los que vinieron o los que me precedieron dentro de esa narrativa que yo mencioné. Por lo tanto, yo formo parte no solamente de aquellos que hoy día comparten conmigo, son coetáneos, viven conmigo, sino aquellos que me han precedido ya no están entre los vivos, digamos. Por lo tanto, es esa la tradición. Por lo tanto, lo que piensa Santo Tomás, yo no digo lo que pensó Santo Tomás, lo que piensa, porque lo que piensa está viviendo en mí. Yo puedo modificar porque mi contexto quizás es ligeramente diferente o muy diferente, pero está viviendo en mí como están viviendo los que me precedieron. Y uno va con eso madurando y llegando a la plenitud de la propia vida. ¿Y cuál es la plenitud de la propia vida? Y con eso termino. En la tradición
cristiana, nuestra narrativa está dada dentro de la iglesia. Y la iglesia, recuerden, es militante, pero también es triunfante. Y entonces, ¿quién está en la iglesia triunfante? Santo Tomás. Pero Santo Tomás también está en la iglesia militante, está con nosotros. Por lo tanto, formamos parte de la misma iglesia. Y en última instancia, ¿cómo nosotros llegamos a esa plenitud al cual ya Santo Tomás llegó contemplando la visión beatífica? En esa búsqueda de la santidad, que no es un esfuerzo moral, sino es un esfuerzo del deseo, del pedir, donde la gracia, que es la vida de ese Dios misterioso, perfecciona nuestra naturaleza, no la suplanta. La gracia no es magia, es gracia. Y ahí nosotros podemos concluir fundamentalmente que lo que Santo Tomás dice de la filosofía, que es logos, es luz, también va a decir de la teología. Y donde esa luz vive en la historia, no solo en la historia que ocurrió, sino en nuestra historia. Es la historia de ¿qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. Y Cristo es una presencia, y una presencia que está entre nosotros. No es una presencia que ocurrió en Palestina, sigue entre nosotros. Y yo creo que si uno examina con ojos, sin ningún tipo de prejuicios o con corazón abierto, estas razones y las desarrolla, yo creo que van a tomar en serio a Santo Tomás como uno de los pensadores más lúcidos del siglo XXI. Bueno, termino aquí y les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, querido profesor Mario. Fascinante, notable, magistral realmente la ponencia. Hay una entrevista que se le hizo a George Steiner cuando criticaba los pensadores postmodernos y hacía una suerte de conclusión. Pensadores postmodernos, volved a San Agustín, decía. Pero si escucharan esta conferencia, estoy convencido de que la consigna sería otra, ¿verdad? Postmoderno de todo el mundo, volved a Santo Tomás, ¿verdad? Hay más de 7 razones para la que volver a Santo Tomás. Bien, en honor al tiempo, vamos a pasar al momento de las preguntas. Primero Vicente Fernández y después Aníbal Fernández. Tu micrófono, Vicente. Disculpas. Buenas noches, apreciado profesor Mario Ramos Reyes, y a los distinguidos compañeros participantes de esta ya exitosas jornadas de filósofos, ¿no? Quiero aprovechar la presencia del profesor Mario para consultar lo siguiente. Partiendo de la base de que la democracia es en sí misma compleja, porque puede ocurrir que entre 10 personas, 9 tengan un consenso y sin embargo el disidente, el 10º, sea el que tiene la razón. Entonces la verdad y la razón no es de mayorías, es en realidad la razón es la razón o la verdad es la verdad. Entonces es muy difícil hablar de que la democracia es, digamos, soluciona los problemas. Yo quisiera preguntarle a Mario, aprovechando su presencia en Estados Unidos y sobre el valor de la tradición, preguntarle un poco, en estos 30 años, ¿cómo se ha vivido esa visión sobre la tradición de la sociedad norteamericana y la situación que hoy se vive sobre la grieta, digamos, llamada grieta, en la sociedad?
hablando de Estados Unidos, quizás nos ilustra lo mismo que ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, emergentes comunidades o naciones que vuelven a replantearse la identidad como factor de ruptura contra una globalización que ya emergía como el fin de la historia y de que el capitalismo solucionaría finalmente la distribución de la riqueza y no solucionaba el problema a la humanidad. Sin embargo, no ha sido así, y ya vivimos hoy una nueva etapa donde vemos que vuelve a dividirse, a dividirse todos. Lo vivimos muy bien, lo vemos muy bien aquí en Paraguay con la Argentina, y también lo sentimos en la sociedad paraguaya, porque sigue siendo el sistema autoritario o la visión autoritaria la que está en la conciencia o en el pensamiento de la mayoría de nuestros ciudadanos. Entonces, hay como esa denominada grieta. ¿Cómo se vive hoy en Estados Unidos eso? Y si es una ruptura, digamos, con una tradición. Si podemos hacer un breve comentario sobre esto, Mario. Profesor. Tu micrófono, profe. Si le guardamos un rato al profe Mario. Profe Mario. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos bajo, profe, pero te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora mejor, sí. profe. Adelante. Okay. La pregunta es muy amplia, porque los Estados Unidos no tienen una tradición, tienen más de una tradición. Entonces, yo puedo hablar de una tradición de los padres fundadores. Y es una tradición que tenía influencias religiosas de iglesias que se separaron o que huían, digamos, del anglicanismo en Inglaterra y que comienzan la nación desde el este de Estados Unidos y van a permear una forma religiosa de impronta de manera muy genérica protestante. Esa es una tradición. Pero hay otra tradición que comienza a fines del siglo XVIII, que ya estaba entre los padres fundadores, que es una tradición más deísta, liberal, escocesa, en donde se nota muy bien el individualismo del liberalismo inglés, muy acentrado en gran parte del pueblo, en muchos aspectos. Uno me puede decir, bueno, hay coincidencia en ambas tradiciones. Yo diría sí y no. Por lo tanto, el tema sería que hay tradiciones que tratan de recuperar su propia memoria. Y ahí vienen todas las luchas entre dichas tradiciones que se van a metamorfosear a lo largo de toda la historia. Pero yo creo que lo que la gente llama la grieta, que yo no sé cómo bien se puede definir, esa es una noción quizás que comienza en los años 90 y que no tiene nada que ver con las tradiciones americanas. No tiene nada que ver con el capitalismo. Esa es una especie de frasecita que se utiliza mucho en Europa y yo creo en América Latina, es el capitalismo.
Yo creo que hay más de un capitalismo y hay capitalismos muy diferentes unos de otros. Podríamos decir libre mercado, porque gran parte del capitalismo americano está bien regulado, o sea que no es ese capitalismo salvaje como dicen algunos. Por lo tanto, habría que matizar mucho de esos términos. Lo que sí se nota es una serie de valores o disvalores y de formas de pensar que nada tienen que ver ni con la tradición, digamos, liberal americana de un Thoreau, Ralph Waldo Emerson o Walt Whitman, etcétera, etcétera, o la tradición más religiosa, que no tiene nada que ver ni con una ni con la otra, que es una tradición mucho más afrancesada que viene de los años 60, que entra a través de la deconstrucción y una serie de intelectuales que comienzan como una especie de soplete a diluir todo tipo de tradición, viniera de donde viniesen. Para eso yo creo que les va a venir muy bien la lectura de aquel libro del gran profesor Alan Bloom de 1986-87 de la Universidad de Chicago, que es la declinación de la educación americana. Ahí ustedes van a ver el desarrollo brillante de Alan Bloom, de las raíces intelectuales de lo que él llamaba ya en el año 87. La primera frase que él enuncia en su libro, que fue un bestseller en aquella época, que nadie le creía. La primera frase dice: hay una primera creencia que todo estudiante de una universidad americana absorbe el primer día o la primer semestre de su estudio. La verdad de que todo es relativo. La afirmación del relativismo. Eso dice Alan Bloom hace ¿cuánto? 50 años, 40 años. Mucho antes que Benedicto XVI. Esas son ideas que vienen de Europa. Por lo tanto, si hay una grieta, es una grieta entre tradiciones que tratan de sobrevivir al interior de los partidos políticos, y después hay una gran tendencia muy heterogénea de ideas que vienen de las universidades elitistas, de las grandes fundaciones, que tratan de influir en los partidos, los grupos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el fondo es una cuestión que todavía no es muy clara. Entonces, yo creo que ahí viene la gran tarea educativa que existe, que no es muy diferente, yo creo, que la situación en que está al menos gran parte de América Latina, no todo. Europa, yo creo que es una cuestión en ese sentido. Europa, en el sentido posmoderno, ha dejado de tener identidad. Europa no es Europa. Europa es simplemente una suerte de unidad política y económica sin ningún tipo de identidad. Porque la identidad, como diría Christopher Dobson, decía, la identidad viene dado por unas cuestiones últimas, que es el sentido religioso último. Y Europa, desde el año, ¿cuándo fue? El 2002, no ha explícitamente establecido su herencia cristiana. Solamente ha establecido su herencia del iluminismo, de la modernidad, pero ha sacado lo cristiano. Y lo cristiano es el glue, es el pegamento de toda una identidad que viene ¿de qué? De la historia. No, viene del cielo, viene de la historia que conformó. Ese tipo de identidad yo creo que en Estados Unidos todavía se mantiene. Yo creo que es más débil en América Latina que en Estados Unidos en este momento. Yo creo que la secularización va a ser más fuerte, o veo más fuerte en América Latina viendo los acontecimientos.
pero en el fondo es un poco una historia global que es arrastrada por las ideas. Yo contestaría así porque la cuestión es muy larga y exigiría demasiadas matizaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Bueno, lastimosamente, en honor al tiempo, vamos a tener que cortar hasta aquí las preguntas y vamos a hacer un pequeño descanso de 3 minutos y después seguimos con la segunda parte de nuestro congreso.